Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, espero que te encuentres bendecido, prosperado y en victoria. El día de hoy quiero compartir contigo un versículo bíblico acompañado de una palabra, la cual espero sea de mucha bendición para tu vida. Yo sé que, como siempre digo, este versículo puede que lo conozcas, es muy conocido y muy mencionado entre nosotros los cristianos cuando incluso las cosas llegan a ir bien. Yo sé que aquí hay uno que otro al cual no se le olvida, pero también al ser un versículo muy famoso, vamos a decirlo, es un versículo que deberíamos recordar cuando estamos pasando el momento de la aflicción, pero es el que más olvidamos. Así que bueno, del versículo que te estoy hablando en esta noche es de Romanos capítulo 8 versículo 28, que bueno, dice, vamos a leerlo, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, o en otra versión dicen todas las cosas obran para bien, o sea, todo tiene un fin bueno para los que aman a Dios, sea la situación que sea. ¿Por qué digo o por qué mencionaba al principio que aunque es un versículo que nos debería de motivar, nos debería de animar, es un versículo que normalmente llegamos a olvidar cuando nosotros lo necesitamos, o incluso lo recordamos pero como que lo omitimos? Pero bueno, es normal en cierto punto que cuando nos duele el corazón, cuando hemos pasado por una traición, por una decepción, estamos pasando enfermedad, estamos pasando escasez, tantas cosas que podemos pasar, no recordamos este versículo, o incluso llegamos a cometer el error de decir cómo esta situación que estoy viviendo va a obrar para bien en mi vida. Y aquí es donde yo quiero entrar al recordarte que bueno, que Dios no falla y que Dios nunca miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Así que si Él en su palabra nos dice que todo obra para bien, es porque así es. En primer punto, porque todo obra para bien, porque bueno, mis amados, nosotros al venir de una vida sin Cristo, venimos con un carácter ya forjado, con un carácter ya forjado y moldeado a nuestra manera y a la manera del mundo. Este carácter a Dios no le sirve. Es una de las principales razones por las cuales nosotros tenemos que ser procesados y probados como el oro o como la plata, dice la palabra, para comenzar a crear en nosotros un carácter que agrade a Dios realmente. Por eso a veces es muy doloroso, porque hay que desarraigar costumbres, gustos, deseos, los cuales no agradan a Dios. Y con esto no entro a lo que muchos dicen es un punto de religiosidad el que no me gusta, o por el cual no me acerco a Dios, sino todo lo contrario, es algo que cuando lo llegas a entender lo disfrutas demasiado y aprendes a vivir la vida sanamente, muy feliz, porque Dios te da el don para disfrutar todas estas cosas. Sin embargo, ese no es el punto. Cuando tenemos el corazón roto, vuelvo a retomar este punto, o te estás enfrentando a una aflicción, situación muy fuerte, no entendemos esto. Entonces, una de las principales razones por las cuales nosotros tenemos que ser pasados por el fuego es para que se comience a crear en nosotros un carácter que agrade a Dios, lo que también la Biblia dice en Romanos como la mente renovada, o sea, prácticamente cambiarnos. Es como cuando si tú te mudas a otro país, sí o sí tienes que ser un poco reprogramado
porque son otras costumbres, otras tradiciones, otras comidas, otra gastronomía, etcétera. Entonces nosotros somos, dice la palabra, embajadores del reino de Dios, o sea, tenemos doble nacionalidad. Así que bueno, tenemos que ser reprogramados, pero en este punto en el que lo estoy tocando, volvemos como a nuestro estado de fábrica, a nuestro estado natural, a nuestro estado real. Entonces, cuando nosotros nos sentimos presionados, dolidos, etcétera, es muy difícil poder decir todo obra para bien porque me está doliendo, y sí sentimos como que la vida se nos va y es casi imposible decir esto está obrando para bien en mi vida, porque no somos capaces de ver esta parte. Sin embargo, si nosotros anduviésemos en el Espíritu, si nosotros pudiéramos conectarnos con el Espíritu Santo, tendríamos la capacidad de ver que realmente estas cosas por las cuales pasamos están obrando para una mejoría en nuestras vidas. Por ejemplo, si tú estás pasando una prueba de escasez y amas a Dios, porque es importante recalcar cada palabra de este versículo, y es que dice para los que aman a Dios, ¿ok? Para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Si tú estás haciendo lo correcto, te estás esforzando y estás pasando una prueba de escasez, ten fe que Dios está preparando el terreno para procesar tu corazón para lo que ha de venir de parte de Él. Si tú estás atravesando una prueba de enfermedad, es porque Dios también te está procesando para aprender a tener fe, para que sea ensanchada tu fe, para que puedas creer y ver lo sobrenatural de Dios. Incluso también somos probados cuando vamos a avanzar de nivel espiritual, cuando vamos a ir a otro nuevo nivel de conocer a Dios. Yo sé que esas cosas muchos no la van a entender, y para muchos llega a ser tal vez hasta de risa, pero bueno, Dios es sobrenatural y no puedo reducirlo a palabras muy normales. Así que bueno, a veces Dios nos tiene que preparar para recibir lo grande que va a venir de parte de Él. Es como todos nosotros que estudiamos el kinder, somos pasados por el kinder para ser preparados para la primaria, y en la primaria nos preparan para avanzar a la secundaria, y en la secundaria nos preparan para llegar a la prepa, y en la prepa para la universidad, y vas avanzando, y en cada uno de estos niveles te vas enfrentando a retos diferentes, a retos distintos, pero vas avanzando porque sabes que el fin es una mejoría para tu vida. Entonces es lo mismo, esto es una escuela, el evangelio es una escuela, aprendemos acerca de Dios, aprendemos de cómo avanzar en Dios. Y bueno, yo siempre me salgo mucho del tema porque quiero decir tanto y a la vez termino diciendo luego nada. Pero el mensaje principal de este video es: no te rindas y ten la fe de que si estás pasando por un momento muy difícil en tu vida, sea cual sea, sepas que Dios tiene el control absoluto de la situación que tú estás viviendo y que está esperando que tú tengas una respuesta favorable a Él. Dice la palabra de Dios que sea hallada en nuestra boca palabra de bendición, palabra de alabanza a Dios, sabiendo que Él es digno sobre todas las cosas. Si nos bendice, es digno; si no nos bendice, Él es digno; si nos sana, Él es digno; si no nos sana, también es digno. Él nunca deja de ser digno. Entonces, bueno, aquí un consejo es conectarnos con el Espíritu Santo a través de la oración, del ayuno, de la alabanza, para poder llenarnos de fe y ver cómo Dios está viendo. Yo hablo siempre también desde mi experiencia, y cuando me he sentido muy triste y a veces lo primero que hacemos muchos, no voy a generalizar porque sé que aquí hay mucha gente es muy espiritual, pero
bueno, normalmente cuando llegamos a estar muy triste, tendemos a descuidar la vida espiritual, y esto lo que hace es empeorar la situación. Cuando estamos muy tristes, cuando cuando estamos pasando muchas situaciones y tendemos como a descuidar la vida espiritual, y esto solamente viene a empeorar las cosas. Primer consejo: sea por lo que sea que tú estés pasando, conéctate inmediatamente a la fuente de agua viva. Conéctate, aunque no tengas fuerzas, aunque no tengas ganas. Ahí ruégale, suplícale a Dios: Señor, fortaléceme, ayúdame, porque yo sin ti no puedo. Y va a ser llevadera la prueba, va a ser llevadera el proceso. Si nos desconectamos de Dios, fuera de Dios no hay nada, fuera de Dios no existe nada. En serio, este es el principal consejo: conéctate con el Espíritu Santo para que puedas ver incluso las tentaciones que el diablo te está poniendo para hacerte caer. También tenemos que entender que después de la prueba, del proceso, va a haber una restitución o una restauración de las áreas en las que haya sido probado. Y volvemos a Romanos: todas las cosas obran para bien. Después de la tormenta viene la calma. Después de lo que hayas pasado y hayas vivido, Dios trae una restauración y una restitución, como lo que vimos en Mefiboset. Todo lo que Mefiboset vivió, pero al final tuvo una restitución de todo lo que la vida y el diablo le había quitado. A través de David, Dios pudo restituirlo. Entonces es lo mismo que pasa con nosotros. Después de cada proceso y de cada prueba viene una restitución y una restauración, trayendo mejores cosas a nuestra vida, trayendo una bendición mayor a nuestra vida, y trayendo una resurrección de lo que se había muerto, pero ya no de la misma forma, sino de una forma, voy a decir una palabra chistosa, remasterizada, o sea, mucho mejorada, que ya está alineado a la voluntad de Dios y que ya está cumpliendo el propósito de Dios. Y esta es lo increíble, o el proceso de transformación, la metamorfosis de lo increíble de lo que es el proceso, pues, de parte de Dios para nosotros. Duele, claro que sí, pero al final es algo hermoso e increíble, que al final también sirve para que tú puedas testificar y hablar a otras personas acerca de lo que tú viviste. Bueno, el apóstol no se equivoca cuando dice: todo obra para bien, todo es todo. Y bueno, algo más que quiero dejar contigo en esta noche, algo más que quiero compartirte, que es algo que yo he aprendido. He aprendido y sigo aprendiendo desde mi diagnóstico. Cuando yo les compartí mi diagnóstico de enfermedad, desde que he estado luchando con eso, yo comencé a aprender esto: que no importa la cantidad de gigantes que se levanten contra ti, no importa la cantidad de los gigantes que se levanten contra ti, sino de la fuerza con la que tú estés agarrada o agarrado o aferrado de Dios. No importa cuántos gigantes sean, o sea, no importa cuántas situaciones sean, sino lo que importa al final de todo es la fuerza con la que tú estés aferrado a Dios, sabiendo que solamente en Dios y con Dios tú vas a poder vencer. Solamente en Dios está la victoria que tú deseas poseer. Y ese es mi consejo, y esa es la palabra que quiero compartir contigo el día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Recuerda que este es un canal de ASMR cristiano, en el cual el objetivo principal siempre es traer un consejo, una palabra, una lectura, algo que sea
edificante para nuestras vidas, nos deje una enseñanza, nos deje incluso una interrogante de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, una asimilación tal vez. Entonces ese es el objetivo principal de este video y de este canal, ayudar a quienes tal vez sería incapaz que escucharan una prédica o incluso que no vayan a la iglesia. Pero claramente el consejo siempre es congrégate, porque la Biblia dice no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Así que congrégate, busca ayuda espiritual, busca ayuda, esto es importante. Y bueno, te mando un fuerte abrazo, espero que estés muy bien y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.